¿Qué tienen en común un jugador de ajedrez de élite y un gran inversor de criptomonedas? A ver, sorpréndeme. Pues que ambos deben pensar varios movimientos por adelantado. Vender 1.000.000 de euros en un activo digital no es tan simple como pulsar un botón. Un movimiento en falso y el precio podría, desplomarse por tu propia operación. Es como darte jaque mate a ti mismo. Totalmente. Bienvenidos a nuestro análisis. Hoy vamos a sumergirnos en un documento académico que se adentra precisamente en este tablero de ajedrez financiero. O sea, cómo ejecutar órdenes masivas en intercambios descentralizados como Uniswap sin sabotear el propio resultado. Es un material denso, pero fascinante. El estudio se titula Ejecución óptima en Uniswap V2-B3 bajo impacto de precio transitorio. Nuestro objetivo hoy es desgranar las estrategias matemáticas que proponen. Y no se trata solo de minimizar el daño, como dices, sino de entender la estructura del mercado para, en cierto modo, explotarla a nuestro favor. Vamos a analizar las diferencias, que son abismales, entre operar en la versión 2 y la 3 de Uniswap. Son, de verdad, dos mundos distintos. De acuerdo, pues vamos a desglosar esto, porque el problema es muy real. Para poner en contexto a quien nos escuche, a diferencia de las bolsas tradicionales con sus libros de órdenes, las descentralizadas como Uniswap funcionan con pools de liquidez y los llamados Automated Market Makers, AMMs. Exacto. Y el concepto clave es que si intentas vender una cantidad enorme de golpe, el precio se mueve bruscamente en tu contra. Es el famoso impacto de precio, o slippage. Justo. Y para entender cómo gestionar ese impacto, los autores del documento van directamente al motor, a la matemática que gobierna Uniswap 2. Es la famosa fórmula del producto constante, QA por QB igual a L al cuadrado. Vale. Donde QA y QB son las reservas de los dos activos y L es la liquidez. Esa simple ecuación define el precio. Y para modelar cómo una operación afecta a este sistema, el artículo usa una aproximación matemática, una expansión de Taylor, de primer orden. Espera, para ahí un segundo. Expansión de Taylor. Sí. Suena a algo que dejé olvidado en la universidad, sinceramente. ¿Podemos traducirlo? ¿Qué significa eso en la práctica? Claro. Piensa en una curva muy compleja. Una expansión de Taylor de primer orden es como si cogieras una lupa potentísima y miraras un trozo muy pequeño de esa curva. Visto tan de cerca, ese trozo de curva parece una línea recta. Ah, vale. Es una simplificación. Pierdes algo de precisión sobre la forma global, claro, pero ganas una enorme simplicidad para trabajar con ese punto. En este caso, simplifica la respuesta del precio a una línea manejable. Entendido. Es un atajo matemático. Pero aquí me surge una duda que, no sé, me parece fundamental. A ver. El propio documento admite, y cito, que esta aproximación funciona mejor cuando el tamaño de la operación es pequeño en relación con la reserva. Sí. Pero todo el estudio trata sobre la ejecución de órdenes grandes. ¿No estamos construyendo un modelo para gigantes sobre una base pensada para enanos? O sea, ¿no es una contradicción en la propia premisa? Es una crítica excelente, de verdad, y apunta al corazón del equilibrio en toda la física y las finanzas cuantitativas. Es el trade-off entre precisión y manejabilidad. Tienes toda la razón, es una aproximación, pero el premio que obtienen los autores al usarla es inmenso. Consiguen lo que se llaman soluciones en forma cerrada. ¿Otra vez? ¿Qué es una solución en forma cerrada? Suena muy bien, pero... Pues mira, imagina la diferencia entre tener la ecuación E igual a mc al cuadrado. La conozco. Y tener que usar un superordenador durante horas que solo te escupe un número al final. La primera es una fórmula elegante, explícita, que puedes entender. La segunda es una caja negra. La aproximación de Taylor les permite llegar a ese E igual a mc al cuadrado de la ejecución de órdenes. Si usaran la fórmula exacta, el problema sería analíticamente intratable. De acuerdo. Acepto el trade-off. Venga. Sacrificamos algo de precisión a cambio de una fórmula elegante que nos da una visión estratégica clara. ¿Y qué construyen sobre esa base? Pues construyen un modelo de precio realmente sofisticado. No solo considera el impacto inmediato de la venta. Incluye 3 componentes clave. Primero, un precio fundamental exógeno, que es el precio teórico del mercado si nosotros no estuviéramos ahí. Vale. Segundo, el impacto acumulado de las operaciones que ya hemos hecho. Y tercero, y esto es lo más importante, la resiliencia,
La resiliencia. Es la capacidad del pool para curarse, por así decirlo, para olvidar el impacto de nuestras operaciones y volver poco a poco a ese precio fundamental. Espera un momento. Entonces el modelo sugiere que hay tres futuros completamente distintos dependiendo de una sola variable: la rapidez con la que el mercado se cura. Exacto. Eso es increíble. La figura 1 del artículo que tenemos delante lo muestra claramente. A ver, desglosémoslo. Pues sí, cada escenario es una hipótesis sobre esa curación. El primer caso es la resiliencia exponencial. Modela una recuperación muy rápida, como una herida que cicatriza enseguida. Aquí la estrategia óptima tiene una forma que se conoce como bucket shape, forma de cubo. De cubo. Sí, es contraintuitivo. Vendes una gran cantidad al principio, luego te relajas y vendes cantidades más pequeñas y constantes, y justo al final vuelves a vender otra gran cantidad. Es como dar dos martillazos, uno al principio y otro al final. Vale. El segundo escenario es la resiliencia de ley de potencia. Entiendo que es una recuperación mucho más lenta. Mucho más lenta, sí, y más prolongada. Y la estrategia cambia por completo. Adopta una forma de U. Se empieza vendiendo bastante, se reduce la cantidad gradualmente hasta la mitad y se vuelve a acelerar hacia el final. Se parece al anterior, pero la transición es suave. No son esos dos golpes abruptos. Y el último escenario es el más pesimista. Impacto permanente. El mercado no se cura. Cada venta que haces es una cicatriz permanente en el precio. En ese caso, la lógica es brutalmente simple. La estrategia es de carga frontal o front-loaded. Vender todo lo antes posible. Exacto. Tienes que vender la mayor parte posible lo antes posible. Cada segundo que esperas, tú mismo estás empeorando el precio al que venderás después. Es una carrera contra ti mismo. Hay algo en esos gráficos que me perturba un poco. Ni la forma de cubo ni la de U son perfectamente simétricas. Se ve claramente que el primer bloque de venta, el del principio, es casi siempre más grande que el último. Sí, es un buen punto. En finanzas clásicas, esto se explica por la aversión al riesgo. El inversor quiere quitarse el riesgo de encima cuanto antes, ¿no? Sí, esa es la explicación tradicional. Pero los autores insisten en que su modelo no tiene en cuenta ni la psicología ni la aversión al riesgo. Entonces, ¿de dónde demonios sale esa simetría? Esa es, para mí, una de las conclusiones más elegantes y sutiles de todo el documento. La explicación no es psicológica, es puramente matemática. La asimetría surge de la naturaleza estocástica del precio. Estocástica, o sea, aleatoria. Sí, pero es un tipo concreto de aleatoriedad. Significa que el precio fluctúa de forma impredecible. Recuerda que el impacto de tu operación depende del precio en ese instante. Como el precio base fluctúa, el coste de tus futuras operaciones es incierto. Claro. Esa incertidumbre sobre el futuro crea un incentivo matemático para ejecutar una porción mayor ahora, al principio, cuando tienes certeza sobre el precio actual. Es una forma de gestión de riesgo que emerge de las propias matemáticas, no de la mente del inversor. O sea que la propia volatilidad del mercado te empuja a actuar antes. Exacto. Tiene todo el sentido del mundo. Y de hecho, el estudio estresa el modelo para ver cómo reacciona. La figura 2A muestra que si aumentas la volatilidad, la estrategia se vuelve todavía más front-loaded. Confirma exactamente eso. A más incertidumbre futura, más incentivos para vender ahora. Correcto. Y la figura 2B muestra lo contrario. Si aumentas la resiliencia, es decir, si el mercado se cura más rápido, la estrategia se aplana. Los picos del principio y del final se suavizan y las ventas se distribuyen de forma más uniforme. La lógica es clara. Si el mercado arregla rápidamente el desorden que provocas, no tienes tanta prisa por vender. Vale, creo que entiendo el universo de la V2. Todo gira en torno a cómo se recupera el mercado de tus golpes. Pero todo esto se basa en una idea de liquidez que es, uniforme, como un océano de profundidad constante. ¿Qué pasa cuando pasamos a la V3? Que es más como un archipiélago con aguas profundísimas junto a arrecifes peligrosos y casi sin calado. ¿Cómo cambia el modelo con la liquidez concentrada? Esa es la pregunta clave. Y tu analogía del archipiélago es perfecta. En la V3, los proveedores de liquidez ya no la esparcen por todo el océano de precios, sino que la concentran en rangos específicos. Esto hace que el mercado sea mucho más eficiente, pero también increíblemente más complejo de modelar. La liquidez ya no es una constante L, ahora es una función accidentada que depende del precio. Una locura.
Para no volverse locos, el documento lo simplifica con un marco de 2 capas de liquidez. Un nivel alto, L0, por encima de un umbral de precio, y un nivel mucho más bajo, L1, por debajo. Es exactamente tu arrecife. Un precipicio de liquidez. La figura 7 lo muestra como una meseta que de repente se derrumba. Esto tiene que ser una pesadilla computacional. De hecho, el documento lo dice. Las expresiones en forma cerrada ya no están disponibles. ¿Se acabó? Se acabó la elegancia del E igual a mc al cuadrado. Ahora tienen que usar métodos numéricos. Volvemos a la cuestión de la confianza. Si antes dudaba de una aproximación elegante, ¿cómo podemos fiarnos de una aproximación numérica? De una caja negra. Perdemos la belleza de la fórmula única, pero ganamos un reflejo mucho más fiel de la realidad de la B3. Es un sacrificio necesario. Y no es una simple caja negra. Usan un método robusto llamado programación dinámica y validan su consistencia. Pero lo realmente revelador no es el método, sino lo que nos enseña. La estrategia óptima deja de ser una forma predefinida como el cubo o la U. Se convierte en un baile dinámico que depende totalmente de dónde estés pisando en ese mapa de liquidez. De acuerdo, vamos a ese baile. La figura 8 muestra los resultados prácticos para un operador en 3 escenarios muy distintos. ¿Qué nos dicen? Estás en la zona buena. Uno pensaría que hay que tomarse las cosas con calma. Pues la estrategia óptima es justo la contraria. Vender de forma muy agresiva al principio. Ser extremadamente front-loaded. ¿Por qué? Por el miedo. ¿Tienes pánico a caerte por el precipicio? El objetivo es liquidar la mayor parte de tu posición antes de que una fluctuación aleatoria del precio te empuje al otro lado del umbral, a la zona de baja liquidez donde tus costes se dispararían. Es una estrategia puramente preventiva. Entendido. Correr para alejarte del borde. ¿Y el segundo caso? Es el más extraño de todos. El precio está justo en el umbral. Figura 8b. Estás con los talones fuera del precipicio. Y aquí la estrategia es radicalmente opuesta. A ver. No hacer casi nada. Esperar. Y liquidar casi toda tu posición al final del periodo. Es una estrategia de backloading total. Eso es una apuesta de nervios de acero. Básicamente estás en el borde del abismo y, en lugar de retroceder, decides esperar a que una ráfaga de viento te empuje hacia tierra firme. Es una locura. Es una locura calculada. El operador está apostando a que un pequeño movimiento favorable del precio lo adentre en la zona segura de alta liquidez, lo que abaratará enormemente toda la operación. Es una estrategia de paciencia y especulación pura y dura, un todo o nada. O el precio sube en poco y ganas a lo grande, o baja y te enfrentas a costes catastróficos al final. Fascinante. Y el último escenario es cuando ya te has caído. Exacto. Figura 8C. El precio ya está por debajo del precipicio, en la zona de baja liquidez, en el arrecife. Aquí, curiosamente, la estrategia vuelve a parecerse a las de la V2. La probabilidad de volver a escalar la meseta es tan baja que el modelo casi la ignora. Se concentra en gestionar el impacto en el mal entorno actual. O sea, se adapta. La estrategia se adapta por completo al paisaje en el que se encuentra. Entonces, si tuviéramos que destilar las ideas clave de este análisis, para la V2, ¿la estrategia depende de cómo crees que se va a curar el mercado? Para Uniswap V2, la conclusión es esa. La forma de tu estrategia cubo, U, carga frontal, depende crucialmente de tu hipótesis sobre la resiliencia del precio. Pero el detalle más profundo es que la tendencia a vender más al principio no viene de tu aversión al riesgo, sino de la incertidumbre matemática del propio precio. Y para la B3, todo este juego sobre la recuperación del precio pasa a un segundo plano. Las reglas cambian por completo. Lo único que importa es el mapa de liquidez y dónde estás tú en él. La estrategia es un baile para evitar los acantilados. Exactamente. Ahí has dado con el punto clave que lo diferencia todo. En la B2, bajo ciertas condiciones, mencionan el comportamiento de tipo martingala. Un momento. Martingala. Defínelo rápido, por favor. En términos sencillos, es un proceso donde la mejor predicción de su valor futuro es simplemente su valor actual. Piensa en lanzar una moneda al aire. Vale. No importa el historial, la probabilidad de que salga cara en el siguiente lanzamiento sigue siendo del 50%. El pasado no informa sobre el futuro. Entendido. Sigue. Pues en la V2, si el precio sigue esa martingala, la forma de la estrategia óptima es independiente de cuánta liquidez haya en el pool. Da igual si hay 10 millones o 100 millones. La forma de cubo o de U se mantiene. Ya. En cambio, en la V3, la estrategia gira enteramente en torno a los niveles de liquidez y tu posición relativa a ellos.
La liquidez deja de ser el telón de fondo y se convierte en la protagonista absoluta de la obra. Un análisis fascinante que revela la increíble complejidad matemática que se esconde detrás de un simple botón de vender. Nos recuerda que en las finanzas descentralizadas, como en el ajedrez, cada movimiento cuenta. Y para dejar una reflexión final, este estudio, como casi todos en este campo, parte de una suposición clave: que los proveedores de liquidez son actores pasivos. El modelo asume que ese mapa de liquidez, ese archipiélago, es estático. Pero, ¿y si no lo fuera? ¿Qué ocurriría si los proveedores de liquidez, al detectar que un gran vendedor está ejecutando una de estas estrategias, decidieran retirar su liquidez para protegerse o incluso para beneficiarse de la caída de precio que ese vendedor va a causar? Madre mía. Eso lo cambiaría todo y convertiría la ejecución óptima en un problema adversarial, un juego del gato y el ratón aún más complejo y desde luego mucho más peligroso.